Estados Unidos perdiendo el control del mundo asiático, ¿m? Ante la emergencia de dos países gigantescos como China y como la India, en donde con las redes sociales usted puede tener una enorme influencia para cambiar la forma como la gente piensa y para decir, bueno, estos sectores son depravados, por ejemplo, los inmigrantes. Estados Unidos es un país muy proteccionista, siempre lo fue. Siempre. Es una mentira de su adhesión al libre comercio. Con motivo del 60 aniversario de la Revolución de Abril de 1965 en República Dominicana y de la guerra por la soberanía nacional por la intervención militar el 28 de abril del año 65 por parte de Estados Unidos, se ha organizado múltiples actividades en el país, en República Dominicana, en estos últimos días de abril. Y hemos tenido la suerte de contar con el principal invitado de estas actividades, que es don Atilio Borón, un intelectual, sociólogo, politólogo argentino, ensayista y catedrático universitario que ha venido aquí a hablar, a ofrecer una conferencia magistral sobre la realidad actual de América Latina y los desafíos de América Latina y el Caribe. Don Atilio Borón es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, ha ofrecido docencia, clases en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es una personalidad reconocida de izquierda y tiene doctorados honoris causas por varias universidades, entre ellos la Universidad de Córdoba en Argentina, las universidades de Cuyo, de Misiones y de Salta en Argentina, y las universidades en Paraguay y en Venezuela. Ha publicado numerosos libros, entre ellos El sueño del Marqués, Vargas Llosa, una pluma al servicio del imperio, o El hechicero de la tribu, Vargas Llosa y el liberalismo. También ha publicado Memorias del capitalismo salvaje, Imperio e imperialismo, El socialismo del siglo XXI, entre muchas otras obras. De manera que agradecemos a Atilio Borón que está con nosotros y queremos que en primer lugar nos identifique así rápidamente a propósito de su conferencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cuáles son algunos de los desafíos políticos importantes de América Latina y el Caribe en este momento de predominio de posiciones muy conservadoras y de ultraderecha? Bueno, tal como tú lo dices, hay muchos temas, ¿verdad?, que hoy en día concitan la atención de quienes estamos preocupados por el futuro de América Latina. Uno de ellos es cómo ponernos a salvo de Estados Unidos. Parece un tema recurrente y lo es, pero es fundamental. Hay una frase muy interesante de Henry Kissinger que dice: solo hay una cosa peor que ser enemigo de los Estados Unidos, es ser amigo de los Estados Unidos. Esto lo dijo Kissinger, ¿no es cierto? Un hombre que sabía de qué hablaba. Y porque ser amigo de Estados Unidos significa que tú tienes que aceptar una situación de subordinación que uno podría llamar colonial, de cualquier otro tipo, pero en donde aceptas totalmente una pérdida de independencia. Entonces, lo que estamos viendo en América Latina es una ofensiva de Estados Unidos muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte, que tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos está perdiendo gravitación en los otros grandes escenarios del conflicto geopolítico mundial, ¿verdad? Estados Unidos, que prácticamente ha dejado de ser un actor relevante en África, por ejemplo, sobre todo en el África subsahariana, es un actor que tiene una importancia muy disminuida en Medio Oriente. De hecho, como lo dijo el profesor Jeffrey Sachs, la política de Estados Unidos hacia Medio Oriente la hace Tel Aviv, o sea, la hace el Estado de Israel. Eso, en este momento Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu, o sea, un régimen racista, reaccionario, genocida, pero es el que hace la política de Estados Unidos para esa parte del mundo, no para todas, pero para esa parte del mundo. Y Sachs es un hombre realmente, es un eminente académico, ha sido consejero del Papa
Francisco durante muchos años, un hombre de consulta de los principales gobiernos del mundo, pero en una larga entrevista que le hicieron a él planteó eso, ¿no? Fue una tesis muy dura y la fundamentó. Entonces Estados Unidos con ese problema ahí, Estados Unidos perdiendo el control del mundo asiático, ante la emergencia de dos países gigantescos como China y como la India, ¿verdad? Estamos hablando, se habla mucho de China, ¿verdad? Pero India en pocos años más va a ser la tercera economía del mundo, desplazando de lejos a Japón, Corea, Alemania, Francia, quedan todos atrás, ¿no? Entonces, es un mercado como de 3.000 millones de personas. Entre los dos, sí, claro, sí, un mercado realmente impresionante. Y esto, de alguna manera, hace que Estados Unidos, ante esos retrocesos en aquellas otras partes del mundo, en esos otros escenarios de enfrentamiento, vuelva su mirada hacia nosotros, procurando encontrar aquí la retaguardia estratégica para capear el temporal. Esto es una vieja tesis que planteó primero que nada Fidel Castro hace ya principios de los años 60, o sea, tiene más de 60 años, cuando él advertía, cuidado que si Estados Unidos está en problemas, como lo está en Vietnam, un poco lo planteaba en relación a la guerra de Vietnam, y al involucramiento de Estados Unidos en general en la región, porque se habla de Vietnam, pero no se habla de Camboya, no se habla de Laos, no se habla de todos países que sufrieron este ataque estadounidense. Dice, si ahí le va mal a Estados Unidos, ellos van a buscar reforzar su control sobre todos nosotros. Y bueno, la historia una vez más lo absolvió, ¿no? Es decir, ese es como el primer desafío. ¿Cómo protegernos de Estados Unidos, claro, un Estados Unidos herido y disminuido en su poder absoluto universal? Totalmente. Y en un proceso que es irreversible. O sea, lo que puede ser es que el proceso ese de declinación de Estados Unidos sea un poquito más lento o un poco más acelerado, pero indudablemente es un proceso que no tiene vuelta atrás. O sea, Estados Unidos no va a volver nunca a tener la primacía absoluta que supo tener, ¿verdad?, después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo ese corto periodo que existió desde el momento en que implosionó la Unión Soviética y Estados Unidos quedó como la única superpotencia en el mundo. Ese es uno de los desafíos. ¿Cómo pasa con los países que están muy cerca de Estados Unidos, como América Latina y el Caribe? Su patio trasero, como en algún momento fue definido. Bueno, pasa que ahí entonces vemos que Estados Unidos se mueve dentro de nuestros países para fortalecer las opciones de una derecha radical, como la que desgraciadamente prevalece en mi país, en la Argentina, en donde el presidente Milei ha planteado en innumerables ocasiones que hay dos países que son guía para su gestión como presidente y para su inserción internacional, que son Estados Unidos e Israel. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Pues está fortaleciendo las derechas en toda la región, a favor de una inmensa red de ONGs y una inmensa red de institutos vinculados a la comunicación social, redes sociales, ejércitos de bots, etcétera, que están de alguna manera modelando el imaginario popular de los países de América Latina y dando por cierta lo que son visiones absolutamente sesgadas de Estados Unidos como la tierra de la libertad, de la democracia y todo eso. Hoy en día la democracia estadounidense está en una crisis, no voy a decir terminal, era lo primero que se me vino a la punta de la lengua, pero sí una crisis muy, muy grave. Sí, pero eso contradice totalmente lo que había hecho Estados Unidos en los últimos 50 años. Desde la Guerra Fría, promover la democracia frente al socialismo. Claro, pero ellos, cuando usted y yo hablamos de democracia, probablemente ellos entienden otra cosa. Cuando ellos hablan de democracia, entienden un juego básicamente de dos partidos políticos, republicano y demócrata, que, como dijo el profesor Noam Chomsky, en realidad es un solo partido. Chomsky ha dicho y escrito en innumerables trabajos que en Estados Unidos lo que hay es un sistema de
un partido político, un sistema unipartidario, con dos alas. Un ala un poco más progresista, un poco más favorable a los sectores obreros, a los sectores trabajadores, y por otra parte un ala un poco más empresarial. Dice, pero son los mismos intereses fundamentales que se defienden. Entonces, cuando ellos, hablan de democracia, están hablando de un sistema, por ejemplo, como el de Bukele en El Salvador, digo, que difícilmente puede llamar, o como un régimen como el de Daniel Noboa en Ecuador, un hombre que ha subordinado todos los poderes del Estado, desde el Consejo Nacional Electoral, el sistema judicial, el propio Congreso, a los mandatos de la presidencia. Entonces, para Estados Unidos, en la medida que se cumpla esa formalidad, él es un demócrata. No tiene nada que ver con la concepción profunda de la democracia, si uno se remite a los clásicos griegos, desde Platón, Aristóteles, y después a lo largo de 2500 años, la democracia fue no tan solo un régimen en donde una población era convocada a elegir a sus gobernantes, sino que era un régimen que garantizaba la construcción de una buena sociedad. Pero Estados Unidos tiene mucha capacidad para hacer daño enorme a los países de América Latina y el Caribe. Así es. Ya está haciendo mucho daño con las deportaciones, pero igualmente está haciendo mucho daño con el apoyo a una ultraderecha insensible y sin ningún tipo de atención a los problemas sociales fundamentales. No, claro, desgraciadamente, bueno, Estados Unidos es el gran vecino que tenemos acá, como diría Vargas Llosa, ¿verdad?, que muerto hace pocas semanas, es el matón del barrio. El matón del barrio, digamos, y entonces el matón del barrio impone restricciones. No le gusta un candidato en República Dominicana y va a hacer lo imposible para que ese candidato pierda. Apoyó abiertamente a Keiko Fujimori, por ejemplo, hablando de Vargas Llosa ahora, sí, ¿no?, que Dios lo guarde en su gloria. Pero bueno, Vargas Llosa, que durante 30 años se pasó despotricando en contra de el padre Alberto Fujimori y en contra de Keiko Fujimori, acusándolos de todo, apoyó finalmente a Keiko Fujimori cuando se presentó frente a Pedro Castillo. De una manera realmente escandalosa, ¿no es cierto? Pero pues esa es la política de Estados Unidos. ¿Y cómo nos protegemos los países de América Latina y el Caribe que tenemos migrantes que exportamos hacia Estados Unidos, que recibimos turistas y que hay una relación, digamos, de dependencia por inversiones y por muchas otras? Sí, bueno, por ejemplo, temas tecnológicos, por ejemplo. Miren, temas tecnológicos nos podemos defender porque hoy en día tenemos fuentes alternativas y mejores. China te ofrece hoy a un país como República Dominicana mejores alternativas tecnológicas que las que ofrece Estados Unidos. Es decir, ustedes acá, igual que nosotros en la Argentina, podríamos tener una tecnología celular, de telefonía celular 5G, que es infinitamente mejor, más rápida, más ancha de banda que la 4G, pero bueno... Pero el costarricense, Premio Nobel de la Paz de Costa Rica, le quitaron la visa y lo acusan de tener relación con Huawei. ¿A quién? Al expresidente de Costa Rica. Ya nos vamos a acordar. Arias. Arias, exacto. Oscar Arias. Oscar Arias. Bueno, pues Estados Unidos está en un planteo radical, digamos, de imponer, o sea, hay una especie de regresión. Estados Unidos piensa que el mundo todavía es como era hace 25 o 30 años atrás, y ya no es así. ¿No es cierto? Eso de que le pueden imponer a la gente si entra o no entra, a los países obligarlos a determinadas políticas, gústenle a los países o no, eso ya no va más. No va más porque el mundo ha cambiado. A ver, uno de los temas que hablaba hoy justamente en la mañana en la Universidad Autónoma de Santo Domingo es que el tránsito desde un sistema unipolar en donde Estados Unidos hacía lo que quería en el sistema internacional, ¿verdad?, hacia un sistema multipolar, ya se ha efectuado. No es que es una transición que está en marcha, es una transición que ya se completó. Y por eso Estados Unidos, tú has visto, el presidente Trump ha hecho una serie de anuncios espectaculares en los cuales ha tenido que dar marcha atrás en todo, inclusive mismo en el tema del Canal de Panamá.
¿verdad? Que parecía que ya lo vamos a tomar, que es nuestro. Esto no pasó nada ahí. Primero, nunca hubo chinos manejando el canal de Panamá, eso fue una mentira. Mira, yo estuve en Panamá hace 2 o 3 semanas y me pasé recorriendo un par de esclusas y hablando desde los funcionarios de menor nivel que estaban ahí picando los boletos a la entrada hasta algunos de los gerentes. Acá no hay ni un chino. Puede pasar un barco con chinos, pero acá en el canal no hay ninguno, ¿no es cierto? China lo que tiene, mira, China tiene 134 puertos. No China, empresas chinas asociadas con empresas, en algunos casos estadounidenses, en otros ingleses, en otros locales, 134 puertos en todo el mundo. O sea, la expansión económica de China es fenomenal. China es hoy el primer socio comercial o financiero de 149 países del planeta Tierra. Es un dato, digamos, estremecedor para Estados Unidos, que ni en el apogeo de su predominio como gran potencia logró establecer eso. Además, porque ¿sabe qué? Porque China tiene capacidad de invertir en esos países y Estados Unidos no invierte. Estados Unidos, el esquema más elaborado de colaboración y de inversión fue la Alianza para el Progreso del finado John F. Y eso lo acaban de eliminar. Y eso lo eliminan por completo. Además, el Che Guevara se burló de aquello porque decía, ustedes quieren hacernos creer que esto es como el Plan Marshall para América Latina. No era ni la 10ª parte del Plan Marshall que aplicaron en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial. Exacto, porque ellos necesitaban reconstruir Europa para contener la posible expansión soviética. De la Unión Soviética. ¿Verdad? Entonces, en cambio China viene y te ofrece, dice, bueno, mira, te hago el camino, te trazo una línea férrea de alta velocidad, hago una inversión en centrales termoeléctricas o hidroeléctricas, etcétera. Por ejemplo, el caso de la Argentina, dos grandes centrales que están paralizadas por la estupidez del gobierno de Milei, ¿verdad? Que como es China, y como China la dirige el Partido Comunista, y como él es un simple muñeco, un puppet, como dirían los americanos, de Estados Unidos, y como Estados Unidos dice keep China out, ¿no? Son las 3 palabritas claves del mundo, deja a China de lado, claro. Entonces interrumpieron esas obras que son imprescindibles para la Argentina porque tenemos un déficit de energía eléctrica para el sector industrial. Y bueno, China te hace eso, Estados Unidos no te hace nada. Estados Unidos, lo mejor de los casos, te hace un préstamo para que tú hagas apuestas en el casino financiero mundial y nada más. Entonces, bueno, China ha logrado tener esa gravitación que la ha convertido, digamos, en este gigante a principios global. De este mes, sí. El 2 de abril, el presidente Trump lanzó una ofensiva de aranceles contra todos los países del mundo. Sí. Y luego ha tenido que echar atrás. Totalmente. Entre las cosas que usted ha dicho que ha tenido que echar atrás está el tema de los aranceles, pero desestabilizó los mercados del mundo. Totalmente, y le hizo perder mucha plata. Se calcula que en Wall Street ha habido pérdidas del orden de los 5 billones de dólares. O sea, 5 millones de dólares perdieron el conjunto de empresas que están en Wall Street. O sea, el chiste del señor Trump les costó muy caro. De hecho, el primer día la pérdida fue de 11 billones, ¿no es cierto? Después, al día siguiente, cuando ya Trump empezó a dar señales de que iba a dar marcha atrás, algunas empresas recuperaron su valor, pero perdieron mucho. 5 millones de dólares, se dice fácil, ¿verdad? Pero bueno. La detención, digamos, él dice que fue un periodo de 3 meses. Sí. Sin embargo, a Rusia no le puso ninguna sanción, ¿no? Y a Bielorrusia tampoco. A Bielorrusia tampoco. No, o sea, yo creo que ahí, por eso, esto es absolutamente inconsistente, no es ni siquiera un plan, ¿no es cierto? Y además, el efecto boomerang que va a tener esto sobre la economía norteamericana es tremendo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos hace mucho dejó de ser una potencia industrial. Es una potencia financiera, pero no industrial. Hoy yo justamente planteaba algunos datos muy duros, ¿verdad?, de la realidad económica norteamericana. Ellos han perdido desde los años de Reagan, la década de los 80, hasta la actualidad, 90.000 empresas industriales. Algunas de las cuales desaparecieron para siempre
y muchas otras que se fueron a relocalizar en México o en Singapur o en China o en la India o en Taiwán, digamos, o en Filipinas. Trump ¿verdad? dice que quiere retornar todas esas empresas a Estados Unidos. Pero primero, incluso la industria automovilística, que esté en México, en Canadá. No lo va a poder hacer, además, porque, mire, tiene varios problemas. No tiene empresas suficientes, no tiene mano de obra para esto. Porque si usted mira los números del censo de los Estados Unidos, ¿verdad? En la década del 50, Estados Unidos tenía una estructura de trabajo de la labor force, o sea, la fuerza de trabajo, el sector industrial manufacturero equivalía más o menos a 32-33% del total de la fuerza de trabajo de los Estados Unidos. Hoy en día no llega al 9%. O sea, usted trae todas las empresas, bueno, a ver, ¿quién viene a trabajar? Y encima están expulsando a los migrantes, también, que están destruyendo, por ejemplo, conspirando contra la industria de la construcción, que es una industria que básicamente en Estados Unidos emplea mano de obra. Y la agricultura. La agricultura. Escúcheme, yo vivía en California un tiempo y la verdad que se cosecha si tenemos los migrantes hispanos, si no, no se cosecha. No se cosecha el tomate, no se cosecha la papa, no se cosecha. Entonces, Estados Unidos puede querer reindustrializarse, eventualmente lo podría hacer, pero estamos hablando de un periodo de 5 años. O sea, no es que uno dice, hago así y ya la fábrica la instalo. No tengo. Y además, la tercera cosa que no tienes la fábrica, no tienes trabajadores, no tienes la tecnología. Porque Estados Unidos ha perdido en la carrera tecnológica con China. Podría eventualmente recuperarse Estados Unidos, pero tiene que hacer unos enormes esfuerzos y unas enormes inversiones el sector público norteamericano para poder competir ahora con China. Y esto lo dijo, mira, no creas que es un hallazgo mío para nada. Lo que puedo estar diciendo de importante es producto de un trabajo muy sistemático de inmersión, ¿verdad?, en la Internet y buscar datos. La Internet es como un mar en donde arriba está lleno de basura, pero cuando tú te sumerges bien a fondo encuentras cosas muy valiosas. Por ejemplo, el discurso que hizo Jimmy Carter en el año 2019 ante su congregación religiosa, que es la Iglesia Bautista de Plains, ¿no es cierto?, en el estado de Georgia, que, como hacen estas iglesias evangélicas, en el día domingo está el famoso sermón dominical, que una parte lo hace el pastor, pero luego el pastor invita a algunos de los miembros de la congregación a que dé una pequeña plática, digamos, 10-15 minutos. Y ahí habló Carter y fue muy interesante lo que dijo. Dijo, miren, yo les quiero decir que nosotros ya hemos quedado rezagados en relación a los avances tecnológicos de China, ¿no es cierto? Y vemos que este carro de China se aleja cada vez más de nosotros y no podemos alcanzarlo. ¿Saben por qué? Porque desde nuestra fundación como nación hasta hoy, y han pasado más o menos 230 o 240 años, solamente durante 19 años hemos estado sin librar guerras en terceros países. Somos, y lo dijo él, la nación más beligerante, más guerrera del mundo. Y entonces hemos invertido nosotros nuestras riquezas y las hemos despilfarrado en guerras de una manera brutal, mientras que China, que en el año 1949, cuando triunfa la revolución, era un país atrasado, subdesarrollado, pero no tuvo una sola guerra, invirtió fuertemente en ciencia y tecnología y hoy nos ha sacado una ventaja inmensa. Entonces, pregúntate, ¿y Estados Unidos no sigue promoviendo guerras ahora? Claro, están metidos, ¿eh? Lo de Ucrania se mantiene porque Estados Unidos lo mantiene. Ahora, fíjate tú, decías, Trump hizo todos estos anuncios, pero ninguno le salió bien. A ver, iba a parar en 24 horas la guerra en Ucrania. Pasaron un poco más. Ha pasado un poquito más. Y no la va a parar. Eso lo va a arreglar Putin en algún momento, porque además Estados Unidos tiene una rebelión de los socios europeos. Los socios europeos que han buscado y están buscando alternativas
de alianzas estratégicas. Claro. En donde también está China. Sí, claro, por supuesto, porque ellos tienen, en este momento saben que ya no pueden confiar en Estados Unidos, porque como dijo Kissinger, lo peor para un país es ser amigo de los Estados Unidos. Amigo de Estados Unidos. Claro. Muy bien. Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Atilio Borón, un intelectual importante de América Latina y el Caribe que tiene un punto de vista muy especial y muy particular, necesario escucharlo. Y cuando retornemos vamos a hablar de otro tema que a mí me parece muy valioso y que seguro que él tiene mucha información. Volvemos en un momento. Atilio, una de las preocupaciones importantes, y yo sé que usted debe estar también atento a lo que está ocurriendo, son los ataques del gobierno americano con Donald Trump contra las academias. Han querido voltear totalmente el nivel académico de Estados Unidos, interviniendo universidades como la Universidad de Columbia, la Universidad de Harvard, la Universidad de Stanford, las IBI, que es como se les llama, las universidades importantes que él dice que están demasiado a la izquierda. ¿Cómo puede un país en donde los científicos están, parece, huyendo de Estados Unidos por el acoso, la persecución, le están quitando todos los recursos para las investigaciones, sobrevivir y tener posibilidad de crecer frente a los competidores? Bueno, yo creo que esto es parte del fanatismo de esta nueva derecha, representada por Trump, un salto hacia atrás tremendo en la historia americana. Habla también del deterioro de la democracia en los Estados Unidos, que en realidad hoy en día, por lo menos un grupo de politólogos que comparten este punto de vista, hablamos de la plutocracia en Estados Unidos. O sea, lo que ocurrió cuando se produjo la famosa ceremonia de inauguración fue un hecho bochornoso, nunca visto. Estados Unidos, los hombres más ricos de Estados Unidos detrás del presidente Trump cuando estaba tomando posesión. Postergando además a los funcionarios, secretarios de la presidencia, secretario de Estado, secretario del Tesoro, el presidente de la Reserva Federal, postergados detrás de este grupo de megamillonarios que se han convertido directamente, ya han trastocado totalmente el sentido de la democracia, que justamente la democracia es el gobierno, como decía Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y acá es el gobierno de los mercados, por los mercados y para los mercados, controlados oligopólicamente por esos personajes. Pero parece que a ellos les atrajo la idea de la reducción de impuestos. Y Estados Unidos tiene una deuda de 35 billones de dólares. Claro, superior al Producto Bruto. Superior al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Bueno, pero es que si usted no recauda impuestos entre los ricos, el resultado es que cada día va a tener que contraer nuevas deudas, hasta el momento que ya nadie le preste, que de a poquito se va acercando a ese momento. Porque Japón se ha ido desprendiendo los bonos del Tesoro americano. China se desprendió de los bonos del Tesoro. Los coreanos también, porque se dan cuenta que este señor está en bancarrota. Ahora, reducir impuestos, ya lo hizo él cuando fue su primer turno, ¿verdad? Y no le funcionó. Es decir, además, cuando uno mira, por ejemplo, el tema del gasto público en país como Estados Unidos, el gasto público de Estados Unidos es casi la mitad del gasto público de países como Alemania o como Francia. Digo, eso es un escándalo. Tiene el perfil de gasto público de lo que podría ser un país de nivel de desarrollo medio de América Latina. Lo que he visto es que hay un aumento importante de la eficiencia de los empleados públicos de Estados Unidos. 2.5 millones de empleados públicos en el área civil y 2.5 millones de empleados públicos en el área militar. 5 millones de personas. Ya, ¿y en qué sentido? Usted no le terminé de entender la pregunta. Sí, que en Estados Unidos ha aumentado la eficiencia de los empleados públicos. Es decir, es mayor la población, pero es obviamente la dedicación de los empleados públicos es más eficiente. Sí, ciertamente, y ahora ahí hay, usted está considerando el personal militar también, ¿verdad? Sí.
que por supuesto es muy importante, pero Estados Unidos no puede sostener eso, no puede seguir. ¿Sabe cuál es el presupuesto para el año 2026 del Pentágono que mandó Donald Trump? Está un poquito por encima del $1 billón. Eso era, o sea, el millón de millones de dólares. Claro, hay que mantener 850 bases en todo el mundo. Hay que mantener 250.000 funcionarios y empleados armados, llamémosle tropa, más administración civil en todo el mundo. ¿Con qué se paga eso? Con el impuesto indirecto que cobran a las personas, eximiendo de los grandes impuestos a las empresas. Digo, no hay manera de sostener todo esto. Estados Unidos está entonces ante un problema muy grave. Tiene que cambiar su régimen tributario, pero al revés de lo que quiere Trump. Tiene que hacer que las empresas paguen más. Oiga, se produjo una cosa hace unos años que yo nunca había visto en mi larga historia como analista, como politólogo, ¿verdad? Más de 50 años. Un grupo de ricos conscientes diciendo, queremos pagar más impuestos. Claro. Warren Buffett, usted lo ve, es una de las grandes gurúes que maneja Wall Street, ¿no es cierto? Su empresa Hathaway Insurance, una super empresa, y el hombre dijo textualmente, yo estoy pagando menos impuestos que mi secretaria. Acá algo no anda bien en Estados Unidos, algo no anda bien. Bueno, y sin embargo ellos persisten en no cargar, digamos, de impuestos a estos sectores. ¿Y por qué entonces, ante tanta estupidez y ante tantos errores que comete una persona que no tiene ningún atractivo, eso uno lo entiende, que ni siquiera sonríe, que tampoco tiene un pensamiento profundo, todos son superficialidades y prédicas prehechas, tiene tanto atractivo para América Latina, en donde tiene gente que lo sigue y que quiere imitarlo? Bueno, porque América Latina, yo hace años que vengo diciendo, es el continente con más prolongada experiencia de sometimiento colonial del mundo. Esta es nuestra penosa realidad. América Latina es un continente que en algunos casos, y acá en el Caribe, sobre todo, ¿verdad? Pensemos en Puerto Rico y en Cuba, estamos hablando de 4 siglos de dominación colonial en esta parte del mundo. En esas dos queridas naciones, ¿verdad? Y en el resto, la tierra firme, si usted quiere, más de 300 años de dominación colonial. Usted no encuentra nada igual en ninguna otra parte del mundo. No existe un país africano que haya estado 300 años bajo el sometimiento de otro, ¿verdad? Entonces, acá se ha conformado, las élites oligárquicas de América Latina son élites profundamente susceptibles al canto de sirena del imperialismo y del colonialismo. Y eso se penetra en la ideología, en la formación, en cómo es que ese mecanismo de opresión genera. Bueno, porque hay todo... ¿Se genera o se regenera? Se regenera continuamente y además ahora se ha profundizado porque el avance de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías de comunicación, ¿verdad?, hace que hoy en día la eficacia del mensaje que usted envía a través de los medios sea mucho mayor que la que tenía en otra época. Y además hoy en día tiene todo un enorme universo, la galaxia informática, en donde con las redes sociales usted puede tener una enorme influencia para cambiar la forma como la gente piensa y para decir, bueno, estos sectores son depravados, por ejemplo, los inmigrantes, convencer a la población americana que los inmigrantes que llegan a Estados Unidos son todos violadores, ladrones, delincuentes, sicarios, contrabandistas, narcotraficantes, que matan a las mascotas de los pobladores americanos y se las comen ahí crudas. Oiga, y la gente lo cree. Si lo grave es que la gente lo cree. Además hay investigaciones que demuestran que la gente cree más en las mentiras que en las verdades. Si acá yo ahora digo una gran mentira, la gente dice, qué bien que estuvo Borón diciendo una mentira tremenda. Pero mire, le pongo el ejemplo concreto de un estudio del año 2016, en donde se examinó lo ocurrido con un tuit del Papa Francisco, que aparentemente, esto lo dijo Donald Trump
Donald Trump en la red X, que en ese momento se llamaba Twitter, saca un tweet diciendo que estaba muy contento porque había recibido una llamada telefónica del Papa Francisco deseándole suerte en las próximas elecciones de los Estados Unidos. Así tal cual. Bueno, imagínese el bombazo que significó todo eso. Era mentira. Totalmente mentira. Pero claro, el Papa no podía salir a desmentirlo con otro tuit, ¿verdad? Porque hubiera sido bajar el nivel de ese debate a una pelea callejera de dos adolescentes en el Bronx, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo el Papa Francisco? Le pidió al secretario de Estado que emitiera un comunicado diciendo que no había ningún registro de ninguna llamada telefónica que hubiera salido de la Ciudad del Vaticano hacia los Estados Unidos en las últimas 2 semanas. Pero eso no lo vio mucha gente entonces. Lo vio. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, por supuesto, la CNN, el New York Times, Washington Post, felices con esta noticia, la desmentida del Papa, diciendo, bueno, ahora sí, vamos a conocer la verdad. Cuando hacen la encuesta vespertina, que la hacen todas las noches, y preguntan, miren, acaba de salir este comunicado del Papa que contradice lo que dijo Trump. ¿Quién cree usted que está mintiendo? 2 de cada 3 dijeron que el Papa mentía. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, es de verdad una manipulación. Es terrible. Grosera. Grosera, pero esto habla. Pero incluso ni respeto a una personalidad como la del Papa. Imagínate el Papa de Roma. Imagínate si al Papa le dice mentiroso lo que me pueden decir a mí ahora la gente que me está viendo o te pueden decir a ti. ¿No es cierto? Es terrible. Pero esto habla de qué cosa, de la profundidad de la penetración de esos mensajes, los famosos algoritmos, ¿verdad? Que te logran dibujar un contorno de cuáles son tus intereses, cuáles son tus flaquezas, cuáles son tus preocupaciones, y ahí te bombardean y te cambian la cabeza. Entonces hacen que votes por tu verdugo, porque al fin y al cabo en Estados Unidos votaron por alguien que va a empeorar la situación de los pobres en aquel Atilio, país. hemos visto varias visitas de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, a los países de América Latina y el Caribe, y particularmente Centroamérica. Algunos países, como en el caso de El Salvador, se han convertido en una cárcel de Estados Unidos para migrantes detenidos y acusados de ser criminales sin serlo. Claro. ¿Verdad? En otros casos ha habido presión muy fuerte, el caso de Costa Rica, para decirle nada de negociación con China. Claro. O Guatemala. Y entonces, bueno, ¿qué respuestas pueden dar los países que ya han avanzado, diálogo, conversaciones, tienen relaciones diplomáticas con la República Popular China, cuando Estados Unidos les está diciendo, si avanzan en sus relaciones con China, los castigo? ¿Cómo se responde eso? Mira, va a haber respuestas muy variadas. Hay países que han ya dicho que ellos tienen una relación con China porque es el principal comprador de sus productos. Digamos, pon el caso de Chile, para poner un país ya más grande, ¿verdad? Chile hace años que tiene en China de lejos su primer comprador a nivel mundial. De cobre. De cobre y de litio ahora también. Ya. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer Chile? ¿Decir que no le vende más a China? ¿Qué puede hacer México? México, fíjate tú, tiene en China al segundo socio comercial. China, en materia de importaciones, ¿verdad? Es la segunda fuente de importaciones. ¿Qué va a hacer la señora Sheinbaum? ¿Va a tirar todo eso por la borda? Digo. Es decir, Estados Unidos puede amenazar, pero creo que no tiene condiciones de imponer esas amenazas realmente. Porque los países así, bueno, muy bien, cómprame tú esto. No, yo no te compro. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Verdad? Algunos países van a resistir. Bueno, por ejemplo, Honduras, Xiomara Castro ha dicho que ellos tienen una muy buena relación con China, que China está ayudando mucho a Honduras y que no tiene absolutamente ningún sentido dejar de tener esa vinculación. ¿Cómo se asume la declaración de China de que aquellos países que tomen medidas represivas contra la República Popular China, presionado por Estados Unidos, van a tener respuestas también de China?
Bueno, pues China ha demostrado ya que no va a quedarse de brazos cruzados ante esta política. Entonces, bueno, si un país, por ejemplo, corre para tratar de ser el más colonizado de la región, por ejemplo, ponte Argentina, y llegara a cortar los vínculos económicos con China, la Argentina sufriría enormemente. Por empezar, el gobierno de Milei le debe 18.000 millones de dólares a China. Entonces tú cortas con China, los chinos dicen, bueno, muy bien, venga ese dinero ahora, acá los quiero ya, cash, depositados uno tras otro. La Argentina no tiene cómo pagar eso, ¿verdad? Entonces Milei puede hablar mucho, Marco Rubio puede hablar mucho, pero la realidad económica es que China es el principal socio comercial, vuelvo a repetir, de 149 países, y que la franja y la ruta es una realidad, y que el banco de los BRICS es una realidad, y que el banco que tienen en Shanghái es otra realidad, superior, digamos, en disponibilidad de recursos al Fondo Monetario Internacional. O sea, China ha logrado tal gravitación que por más que Estados Unidos quiere que China desaparezca del escenario latinoamericano, va a ser muy difícil que pueda hacer eso, convertir eso en realidad. Bien. Es un desideratum, es lo que Estados Unidos quisiera. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene que acostumbrarse a que ya no es la superpotencia omnipotente que era en el pasado. Seguirá siendo, por supuesto, por muchos años Estados Unidos una gran potencia, pero no es la única, ni puede hacer lo que quiere. ¿Qué puede pasar con países que se han resistido a Estados Unidos históricamente y que hoy siguen siendo, digamos, víctimas de restricciones comerciales, ataques, bloqueos, etcétera, como Cuba, Venezuela, Nicaragua? ¿Qué puede pasar? Desgraciadamente son países que están sufriendo muchísimo, ¿verdad? Porque lo que se ha visto, analizando el bloqueo, cuando tú comparas el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, por ejemplo, el caso más prolongado, no hay antecedentes en la historia de la humanidad, no hay antecedentes en la historia de la humanidad. 65 años de bloqueo. De 65 años de bloqueo. Ningún imperio histórico conocido por los historiadores jamás sometió a otro pequeño país o siquiera una ciudad a 65 años de bloqueo. Es una aberración histórica monstruosa el bloqueo que Estados Unidos ha hecho en contra de Cuba. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué puede pasar? Lo que ha pasado es que los tentáculos del bloqueo hoy han llegado a diversificarse de tal manera que son mucho más letales que en el pasado. Por ejemplo, suponte que acá hubiera de parte del gobierno de República Dominicana, ¿no es cierto?, una política de rebelión en contra de ese mandato de los Estados Unidos. Y dicen, miren, nosotros China es un socio comercial que nos conviene, así que seguimos, etcétera. Bueno, pues Estados Unidos te puede hacer un bloqueo. Por empezar, las remesas ya no van a llegar. No van a llegar. No van a llegar. ¿Puede aplicar política de restricción? Restricción. ¿O impuestos a las remesas? O impuestos a las remesas, pero lo más probable es que te diga... Que ya Peter Navarro lo ha planteado. Claro, claro. Pero claro. Con respecto a todos los demás países. A todos los demás países. Sí, o sea, sí. Puede hacer eso. Pero además puede hacer otra cosa más grave. Por ejemplo, este país quiere comprar, supongamos, repuestos para el metro de República Dominicana. Entonces Estados Unidos dice, si hay una empresa que le vende a este país, que es República Dominicana, que es un socio de la dictadura comunista de los chinos porque tiene la relación, etcétera, esa empresa entra en una lista de empresas colaboradoras con el terrorismo internacional y por lo tanto no vas a poder acceder a préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. Te hacen eso. Te ponen en una lista negra el navío que traiga la carga para este país. O sea, ese barco ya... El barco. El barco en sí. No solamente el barco, los dueños del barco y la compañía aseguradora que presta el servicio de asegurar la carga de ese barco. Entonces, esto es lo que están haciendo ahora con Cuba. Por eso Cuba tiene tantísimos problemas ahora, porque no es el bloqueo de antes, que bueno, no podía llegar el barco, bueno, de alguna manera... No sé, las mercancías llegaban a Cuba, las tiraban al mar, iba un barquito, lo recogía. Hoy en día no. Por eso es que no hay nada. Y lo mismo están haciendo con Venezuela. Fíjate que lo último que hizo Trump fue prohibir que Repsol pudiera explotar los recursos petroleros de Venezuela. Lo cual habla, digamos, de la cobardía de los gobiernos europeos, en este caso el gobierno de España, que debo aclarar que el gobierno de España es el mejor gobierno que hay en Europa.
Porque el único socialdemócrata. El único, no, y además el único que ha tenido cierta valentía en relación a algunos temas como Gaza, etcétera, algo ha dicho, y sí. Ucrania, Pedro Sánchez, el resto, nada. Bueno, pero debería Sánchez decirle, mire, señor Trump, esta es una empresa española y esa empresa española hará lo que debe hacer en el marco de las leyes de España, pero no tiene por qué someterse a las leyes de los Estados Unidos. Es la extraterritorialidad de la legislación norteamericana es la marca más nítida de lo que es la estructura imperialista mundial. Y creo que es importante volver a remarcar eso porque muchas veces se ha pensado que el imperialismo era cosa del pasado. No, el imperialismo está hoy más vivo que nunca, está más mortal, más mortífero que nunca y ha desarrollado instrumentos de control que no tenía antes. Los coletazos, digamos, de un imperio que tenía el control global y que está resistiéndose a dejar el control. Y en una batalla perdida, de Estados Unidos debería, alguna gente muy lúcida en Estados Unidos, que la hay, por supuesto, es un país que tiene un estamento intelectual notable, algunos de ellos gente con un pensamiento progresista, dice, bueno, Estados Unidos tiene que acostumbrarse a esta nueva realidad. A la nueva realidad. Nosotros ya no podemos ser los gendarmes del mundo, no tenemos cómo sostener eso. Ni siquiera monetariamente, ¿verdad? Con la gravedad de que el país que China compite en tecnología, en desarrollo económico, en prestación de servicios, no es un país que tenga una historia de agresión militar contra otros países. No, al contrario, conocemos a China porque por la gran muralla china, que la erigieron para defenderse de los otros. Sí. O sea, China es un país que, además mira, hay un dato muy interesante, porque dicen, bueno, pero China ha aumentado mucho el presupuesto militar. Sí es cierto, pero digamos, el 39% del presupuesto militar global lo tiene Estados Unidos. Y China tiene algo así como el 11-12%. Pero ¿sabes qué? El Departamento de Veteranos, Department of Veteran Affairs en Estados Unidos, que es el departamento que se hace cargo de atender a los heridos y a los lesionados en las guerras que Estados Unidos libra en el exterior, gente mutilada, gente que tiene trastornos mentales, tiene un presupuesto, ese departamento, que es superior al presupuesto militar de China. Te digo, es una cosa impresionante. Sí. Alguien me había dicho eso, oye tío, fíjate porque es muy grande, y yo me puse a investigar, es efectivamente más grande que el presupuesto militar de China. Para que vean ustedes la desproporción que hay. O sea, no es que China se ha puesto a la par de Estados Unidos en una paridad de carácter de enfrentamiento militar. No. China lo que sí tiene una gran capacidad defensiva. Bien. No va a ser fácil atacar. Vamos a ver cómo organizamos algunas ideas en la parte final cuando retornemos en este diálogo con Atilio Borón. Volvemos. Algunos organismos internacionales, digamos, que hablan de la multilateralidad, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, el Sistema de Integración Centroamericano, que es un sistema creado por los países de Centroamérica y el Caribe, son mecanismos de autoprotección y de protección, se supone que común, pero muchos de ellos tienen una influencia muy fuerte de Estados Unidos. Sí, claro. ¿Cómo ayudamos a que los países de América Latina y el Caribe se autoprotejan y tengan una mayor resistencia frente a la embestida de Estados Unidos que les dice no negocien con China, ya dirán no negocien con Vietnam, ya dirán no negocien con la India? Mira, yo creo que tenemos que unirnos. La unión hace la fuerza, como dice el viejo refrán. Los europeos se unieron, ¿no es cierto? Formaron la Unión Europea, esto les permitió negociar con Estados Unidos un poco con Rusia, un poco con China. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema, que hay una dirigencia que aspira a convertir a su país en el Estado 51 de la Unión Americana, ¿verdad? Pero no tenemos más remedio que eso, digamos, porque, a ver, tomemos el caso de este país, República Dominicana. Puede decir que no abiertamente a una orden que emita Washington, no lo puede decir, pero probablemente lo puede hacer.
¿no es cierto? En ese sentido hay que aprender un poco de la política mexicana, ¿no es cierto? En donde tú veías que había signos de dominación absoluta que pretendía Estados Unidos de México, y veías la respuesta de los gobiernos mexicanos de la época de oro de la Revolución Mexicana, estoy hablando de los 40, 50, 60, 70, los mexicanos se la arreglaron de alguna manera. Claro, México es un país muy poderoso, muy fuerte, pero bueno, yo creo que además va a haber una realidad que es insoslayable, porque suponte que le digan, bueno, Dominicana no puede ya tener ninguna vinculación con China. ¿Qué va a hacer? ¿A quién le va a exportar? Le pueden exportar usted a Estados Unidos, pueden exportarle, digamos, no sé, cítricos a los Estados Unidos, o banano, o algunos productos manufacturados. Estados Unidos es un país muy proteccionista, siempre lo fue. Siempre. Es una mentira de su adhesión al libre comercio. Estados Unidos, claramente, y esto vuelvo a repetir, es libre cambio para los otros, para nosotros proteccionismo. Ellos han practicado el proteccionismo toda su vida. ¿Puede ser México, usted que ha mencionado a México, puede ser México un referente en las políticas aplicadas por Claudia Sheinbaum de respuesta con tranquilidad, con mucha frialdad a las declaraciones y agresiones de Donald Trump? Yo creo que ese es un modelo, y que yo creo que es lo más adecuado. Acá no se trata de encender una polémica retórica con el gobierno de Estados Unidos. Y yo creo que hay que decir, como se acostumbraba a decir en las colonias hispanoamericanas en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Se acata pero no se obedece, ¿verdad? No se cumple, porque es imposible de cumplir. Esa es la realidad. ¿Cómo haces tú, si hay países que tienen una dependencia absoluta de la llegada de ciertos bienes producidos por la China? Les dice, bueno, no los compre, y no le das nada a cambio. Digo, entonces yo creo que tiene que haber, y además, vuelvo a repetir, tratar de coordinar la acción de los países del mundo del Caribe. El Caribe, digamos, creo que hay que hacer un esfuerzo para reflotar, ¿no es cierto?, el CARICOM y todas las instituciones regionales, y hacer un planteo, ¿verdad?, serio, de que, bueno, estos países necesitan una vinculación comercial y cierto tipo de producción, y que Estados Unidos no lo ofrece. Entonces, Atilio, ¿y de cuánto tiempo puede ser ese coletazo? ¿Cuánto puede durar Estados Unidos dando bandazos? ¿Solo 4 años de Donald Trump, o podría seguir después de que termine el periodo presidencial de Trump? Mira, hay varias incógnitas en Estados Unidos. Primero, está surgiendo algo muy preocupante que nunca hubo antes, que, por ejemplo, en California están planeando hacer un referéndum para ver si California permanece o no en la Unión Americana. Pero eso es viejo, eso es una intención bastante... Sí, claro, pero ahora ya aparentemente eso ha tomado vuelo, y resulta que parece que van a hacer un referéndum en fecha próxima sobre ese tema. Es gravísimo. Es un hecho, pero que habla de un proceso interno que ya Zbigniew Brzezinski, el gran estratega norteamericano, fallecido ya hace un poco más de 10 años, pero en su último libro él planteaba los temores, ¿no es cierto?, de una desintegración de los Estados Unidos, porque, bueno, evidentemente es un país que está fracturado en muchos sentidos, y en donde California tiene poco o nada que ver con el resto de los Estados Unidos, como tampoco tiene que ver Texas. En Texas también hay todo una revival del autonomismo y de separarse de los Estados Unidos. O sea, Estados Unidos está enfrentando ese problema. Donald Trump quiere reformar la Constitución para poder ser reelecto de vuelta. Esa es otra cosa. O sea, se está generando un nivel de conflictividad tremendo. Y tú hablabas antes del ataque a las universidades y al pensamiento libre. Bueno, el ataque a la prensa, que está viendo los Estados Unidos. Ha sido permanente. La segunda enmienda, ¿verdad? Él tiene su propio medio para él pronunciarse y hablar. Y el resto que se callen la boca, además, digamos. Además, atacando a las universidades de una manera brutal, y además con mentiras, porque, digamos, ¿desde cuándo una manifestación que se manifiesta a favor de Palestina puede ser calificada como antisemita? Antisemita, sí. Digo, eso es a ver, primero, los palestinos son semitas, primera cuestión, ¿verdad? Y en segundo lugar, el Estado de Israel y el presente gobierno de Israel es un gobierno racista, es un gobierno genocida.
Entonces, que se manifiesten los estudiantes no tiene por qué significar, digamos, que el gobierno de Trump va a penalizar ahora las grandes universidades americanas. Eso habla de un proceso de descomposición, ¿verdad? Y ¿sabes qué más? Si tú te pones a investigar bien, lo que se nota mucho en este momento en Estados Unidos, opiniones que circulan así medio subrepticiamente, la disminución en la calidad de la dirigencia americana. O sea, no es lo mismo, ¿verdad?, la dirigencia que había hace 15, 20 años atrás que la que tiene hoy un personaje como Donald Trump, ¿no es cierto? Tiene gentes que realmente uno dice, bueno, pero estos son pensamientos absolutamente retrógradas, fascistas, y además de poca calidad, cosa que, por ejemplo, en otros gobiernos, bueno, habías tenido personalidades con las cuales uno podía tener una gran disputa, pero tenían un manejo, qué sé yo, Marco Rubio, por ejemplo, que fue un personaje denostado en la campaña de las primarias del 2016 por Donald Trump. Por el mismo Donald Trump. Le decía Marquitos el Pequeño, Marco el Pequeño, ¿no es cierto? Bueno, y sin embargo, y es un tipo que es lleno de odio, pero sin ninguna comprensión de la realidad. O el señor Kennedy, que está como ministro de Salud. Esa es una de las cosas más terribles. Terrible, un terraplanista. Un terraplanista totalmente. Digo, bueno, ¿a dónde quieres llegar con esa gente? Hoy leí un reportaje sobre el resurgimiento del sarampión en Estados Unidos. Sí, señor, muy fuerte, measles, así le llaman la gente de allá. Sí, claro, está surgiendo porque la gente no se está vacunando. ¿Por qué no se están vacunando? Y por el que ahí tienen un funcionario de altísimo nivel que dice que las vacunas envenenan, que la vacuna te pone un chip y luego el Partido Comunista de China maneja ese chip. Digo, están surgiendo, pero mira, es verdad lo que te digo, no te vayas, yo entiendo tu risa, pero es así, gente que piensa que esas vacunas te ponen un chip de alguna manera y ya pasas a ser controlado desde China o desde por el Rusia. Partido Comunista. Sí, claro. Sí. Entonces, realmente es una falta de visión y una falta de calidad de pensamiento, de inteligencia, uno dice, bueno, de racionalidad. Tal vez no es inteligencia, es racionalidad. Claro, mira, en todo caso, lo que sí es claro es que Trump ha tenido que retroceder en todos los frentes. En todos los frentes. Además, ha continuado con las deportaciones. Sí, pese a que el sistema judicial se ha resistido, pero hoy pusieron en prisión a una jueza que se opuso a una decisión de deportación del gobierno de Donald Trump. El FBI fue y la buscó. Imagínate la locura. Y el FBI hace también unos días hizo otro acto heroico que fue a poner presa a una profesora en la Universidad de Tufts. Tufts es una especie de sucursal de Harvard, ¿no es cierto?, que tiene una escuela de diplomacia, la Fletcher School of Law and Diplomacy, muy de las mejores de Estados Unidos, a una profesora simplemente porque había escrito una ponencia criticando la política de Israel en Gaza. Oye, la secuestraron 5 tipos del FBI, armados hasta los dientes, encapuchados, solo se le veían los ojos, la sacaron, la tuvieron detenida 2 días sin dejarla hablar por teléfono. Al peor criminal serial que detienen, les permiten hacer una llamada telefónica. Esta señora estuvo 2 días absolutamente incomunicada. O sea, la involución democrática de Estados Unidos es realmente impresionante y por eso estas tendencias secesionistas yo creo que van a ser más fuertes cada vez en la medida en que el gobierno de Trump prosiga por este rumbo, ¿no? Ahí está la jueza que fue apresada por el FBI en la mañana de este viernes. Bien, quisiera agradecer a Atilio Borón por esta conversación. Él ha venido a la universidad, a República Dominicana, con motivo del 60 aniversario de la Revolución de Abril de 1965 y de la subsecuente intervención militar de Estados Unidos cuando ya los constitucionalistas habían derrotado a las fuerzas conservadoras y golpistas que habían destituido al gobierno del profesor Juan Bosch. Agradecemos infinitamente a don Atilio Borón por esta conversación, este diálogo, y le agradecemos igualmente a ustedes la compañía en él. Esperamos que tengamos en otro momento a don Atilio para seguir analizando esta situación que nos involucra y nos importa mucho porque tiene que ver mucho con nuestro futuro. Muchas gracias, Atilio. Ha sido un placer compartir este momento contigo. Un placer, gracias. Sí, hasta luego.